Bienvenidas a los siguientes a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla y le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. En sus comentarios, en sus escritos, Mateo va abriéndonos un paso ahora a cómo este ministerio de Jesús ya está por iniciarse en esta tierra. Pero fíjate que hay un contraste por lo que pasa puntualmente en el desierto. Allí entonces Mateo 4.1 dice algo que quizás a algunos puede causarle extrañeza. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No sé qué te suena esto a ti como una situación medio extraña, que lo lleven para... Es como el objetivo que tenía ya, él debía ser llevado para ponerlo, fíjate, suena así como ponerlo a disposición del diablo para que él haga con él lo que quiera, para ser tentado. Pero creo que la verdad es que el Señor Jesús debía pasar por todas aquellas situaciones que el hombre, o sea, que cada uno de nosotros nos toca pasar. Recordemos que la Escritura dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin caer. Claro. Entonces tenemos que considerar eso. Él fue llevado al desierto, pero lógicamente que el objetivo no era ese, es solamente el ser tentado. Él se iba a preparar para la obra que iba a comenzar. Entonces, él estuvo 40 días ayunando y en íntima comunión con el Padre para enfrentar lo que venía, porque recordemos que él estaba como hombre haciendo frente a esto. Yo creo que no ahí como está, Dios. claro, yo creo que ahí está el centro de la atención que Mateo quiere darnos. En realidad no fue llevado porque no estuvo los 40 días siendo tentado, sino que él estuvo orando, preparándose para el ministerio, y de hecho cuando miramos la vida de Jesús, muchas de sus acciones, especialmente cuando va a llamar a los discípulos, a elegir a quienes van a ser sus 12 discípulos, él estuvo toda la noche orando, Sí. preparándose para eso. Él estaba como humano haciendo su labor de salvar al ser humano. Allí donde Adán había caído, él se levantó sin caer en la tentación. Ahora, recordemos además que uno de los propósitos que tuvo Jesús, además de venir a salvarnos, es venir a enseñarnos a vivir. Y una de las cosas importantísimas que el Señor nos enseña es la comunión, la íntima comunión con el Padre, que nosotros deberíamos tener. Por eso que Él se levantaba de madrugada, oraba al Señor y mantenía una comunión muy estrecha con el Señor. Creo que si nosotros mantuviésemos la misma comunión que mantuvo el Señor, si nosotros hiciéramos todo lo que Jesús hizo, tendríamos el mismo poder que Jesús tuvo. Exactamente, hay una diferencia en realidad en el carácter de Jesús y del enemigo, que en ese momento quiso atacarlo, quiso hacer vencer a Jesús en el mismo lugar donde Adán y Eva cayeron. Por ejemplo, en Isaías 42:2, un texto que hemos conversado en otras oportunidades, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La primera frase habla acerca de las características de este personaje antes de su caída, que era un personaje que era como el lucero, ¿no es cierto?, pero que fue cortado por una razón muy simple: debilitabas a las naciones, hacía una labor de engaño. Tú que decías, y aquí está lo fuerte del engaño, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira la posición y el pensamiento del enemigo. Es el pensamiento que hoy día también tiene. Pero ¿cuál es el pensamiento de Cristo puesto allí en Filipenses? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está diciendo puntualmente que él actuó como ser humano.
no que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hay una diferencia enorme entre el carácter, la vida, la forma de actuar de Satanás, el enemigo, y Cristo, un personaje que nos muestra cómo se vive realmente el cristianismo. Y especialmente esta frase dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, hay un contraste en que, de eso lo vamos a conversar un poquito mañana, el contraste en el desierto, cómo se enfrentan estos dos enemigos, digamos enemigos. Dios nunca tuvo como enemigo a Satanás, Él siempre lo amó, le dio todas las oportunidades, pero Él en esta oportunidad se lanzó, ¿no es cierto?, contra Cristo para echar a perder como lo había tratado de hacer desde su mismo nacimiento, incluso de antes de su nacimiento. Ahora, era la oportunidad que tenía Satanás en ese momento, porque Jesús estaba bastante debilitado después de 40 días sin comer. Recordemos que Él estaba como hombre, y tenemos que subrayarlo, porque como Dios no podía ser, pero como hombre sí, Él estaba debilitado en la carne, Él necesitaba comer, Él tenía hambre. Yo creo que debe haber sido una hambre tremenda la que tenía, pero sabes, hay algo que me llama la atención. Creo que en esto también el Señor le dijo ahí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra usa la Escritura. Usa la Escritura ahí, un escrito está. Pero eso me lleva a recordar la experiencia de Israel cuando estuvo en el desierto. Recordemos que el Señor proveyó del pan necesario mientras ellos estuvieron allí. 40 años ellos estuvieron disfrutando de ese maná, ese pan del cielo. El Señor se encargó de sustentarlos. Y eso es también lo que quiere enseñarnos en este suceso. Es lo que quiere enseñarnos. El enemigo trata de hacernos creer que Dios está lejos, que Él se olvidó de nosotros, que nos abandonó, y que nosotros tenemos que arreglarnos por nuestra cuenta. Eso es lo que le estaba diciendo al Señor Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes que hacer algo. Pero Él no le hizo caso. Él primeramente recordó que la palabra del Señor está primero. Entonces, eso nos hace recordar también las promesas que el Señor nos ha entregado, nos ha dejado. Si nosotros estamos del lado del Señor, podemos reclamar las promesas y sabemos que esas promesas se van a cumplir. Y uno tiene que recordar que este es un espectáculo terrible para el universo entero. Los ángeles estaban presentes y conocían a Satanás, habían estado con él. Acuérdate tú que era un personaje muy importante en el cielo antes de su caída. Lamentablemente el ser humano cedió esa administración a este Satanás y tenemos ahora las consecuencias. Así que, ¿qué va a hacer ahora? Mira lo que está diciendo. Yo estoy pensando lo que ellos quizás estaban tratando de entender, porque para ellos el plan de salvación se fue gestando y aprendiendo en la medida que estaba sucediendo. Ellos no son omnisapientes, son seres creados por Dios y que tienen la limitancia, quizás decirlo así, como el ser humano, no saber el futuro. Pero aquí estaban presenciando algún espectáculo terrible. Pero ¿cómo se presenta Jesús? Como humilde y enfrentándolo cara a cara como el engañador que tenía que ser vencido. Agradecemos la atención que nos ha dado, que el Señor los bendiga. Satanás se exaltó a sí mismo, Jesús se humilló aún hasta la muerte. ¿Qué podemos aprender de este enorme contraste y de qué manera podemos aplicar esta verdad importante a nosotros mismos? ¿De qué modo debería impactar la forma en que tomamos ciertas decisiones, especialmente aquellas en las que está en juego nuestro ego? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.